¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente el mundo antes del diluvio? Lo que estás a punto de descubrir no es una historia común, es un secreto enterrado por siglos, ignorado por muchos y que la Biblia revela con detalles asombrosos. Un mundo lleno de conocimiento, poder, gigantes y una oscuridad que crecía silenciosamente. Antes de que las aguas cubrieran la tierra, la humanidad vivió algo que pocos comprenden realmente. Y hoy, tú vas a entrar en ese mundo. Prepárate. Lo que verás cambiará tu manera de entender la historia y tu fe. Hace mucho tiempo, mucho antes de que la civilización antediluviana conociera la tecnología o la violencia, Dios formó un mundo puro, un santuario donde todo respiraba paz. Ese lugar era el Edén. Allí, la luz bañaba cada hoja, cada soplo de viento llevaba una bendición. Dios colocó allí a dos seres extraordinarios, Adán y Eva. No conocían el miedo, ni el pecado, ni siquiera la muerte. Imagina un jardín donde cada fruto madura sin esfuerzo, donde los animales coexisten en perfecta armonía. Adán daba nombre a las criaturas. Eva, por su parte, compartía con él esa misión divina. Juntos eran los administradores de la creación. No les faltaba nada, bañados en la presencia constante de Dios. Su día a día era una alabanza viva. Este mundo perfecto no era fruto del azar, sino la expresión misma de la voluntad divina. Creación, en su esencia, significaba armonía entre el cielo y la tierra. Cada color, cada sonido, cada emoción reflejaba el amor infinito de Dios. El corazón humano, entonces puro, vibraba al ritmo del Creador. Lo que Dios hizo, lo declaró muy bueno. No había vergüenza ni rivalidad. Adán y Eva caminaban junto a Dios, conversando con Él como un amigo habla con su amigo. Su inocencia era un tesoro, su desnudez, un símbolo de transparencia. En ese estado, representaban a la humanidad en su forma más elevada, aún no manchados por la corrupción ni la decadencia moral. El tiempo transcurría sin que se contaran los días. La noción misma de 40 días o de 930 años como los de Matusalén aún no tenía sentido. El tiempo allí era un flujo de eternidad. Cada amanecer iluminaba los rostros de Adán y Eva con una luz nueva. Sus ojos reflejaban la pureza original. El jardín del Edén no era solo un lugar físico, era un estado del alma. Simbolizaba la plenitud, la justicia perfecta de Dios en la tierra. Lo que hemos perdido es mucho más que un sitio. Es una manera de existir. El hombre disfrutaba del progreso sin orgullo, del conocimiento sin traición. Una verdadera alianza entre Dios y el hombre. El Edén rebosaba de misterios, pero todos eran accesibles mediante la sabiduría que Dios compartía libremente. Aún no había fruto prohibido ni serpiente astuta a la vista. El árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal estaban en el centro. Pero para Adán y Eva, lo prohibido aún no tenía sentido. No conocían sus consecuencias. Cada tarde, cuando se levantaba la brisa, Dios salía a su encuentro. Su voz suave resonaba entre los árboles. Ninguna oración quedaba sin respuesta, ninguna lágrima era derramada. El amor de Dios lo envolvía todo. No había necesidad de lluvia ni de arca. La naturaleza obedecía todavía el orden perfecto de la creación. Adán cultivaba la tierra no por necesidad, sino por placer. Tocaba el suelo con gratitud, sintiendo la bendición en cada grano. Eva, por su parte, contemplaba el cielo, consciente de la grandeza de aquel que los había creado. Su fe era instintiva, fluida. La justicia de Dios no era una norma a seguir, sino una realidad que vivir. El alimento era abundante, los ríos cristalinos, las flores eternamente abiertas. No había necesidad de metalurgia ni de palomas mensajeras. Todo lo que el hombre intentaría luego recrear con tecnología, el Edén lo poseía en su forma más pura.
Era un equilibrio perfecto entre lo espiritual y lo material. Solo mucho después, las generaciones comenzarían a preguntarse, ¿por qué perdimos esto? El pecado aún no había entrado en la ecuación, ni gigantes, ni nefilim, ni lluvia destructora. El Edén era un santuario de justicia. El progreso en ese momento no era una amenaza, sino un reflejo de la sabiduría divina. Y sin embargo, incluso en ese mundo perfecto, Dios ofreció al hombre el libre albedrío. El amor verdadero no se impone, se elige. Esa elección pronto sería puesta a prueba. La sombra de una duda, sembrada por una voz astuta, lo cambiaría todo. Pero en ese momento solo la esperanza reinaba todavía, pura e intacta. Dios no quería marionetas, sino compañeros. Por eso colocó en medio del jardín el árbol del discernimiento, no como amenaza, sino como baliza de libertad. Adán y Eva, aunque inocentes, no eran ignorantes. Sus mentes estaban llenas de conocimiento, de luz, de moralidad pura. La creación no estaba terminada. Estaba en movimiento, en constante desarrollo. Cada paso, cada mirada, cada gesto de Adán y Eva formaba parte de esa obra divina. El Edén, en eso, era una plataforma de lanzamiento, no un destino final. La humanidad aún tenía mucho por descubrir junto a Dios. Uno podría preguntarse, ¿era inevitable que eso cambiara? Tal vez no, pero la posibilidad de elección, el libre albedrío, era parte del propósito, porque sin libertad no hay amor verdadero, y sin riesgo no hay fe auténtica. Así, Dios, en su sabiduría infinita, también había preparado el camino de la redención. Un día, entre los perfumes dulces de la mañana, una voz extraña surgió. Una voz suave pero venenosa. Una voz que haría una pregunta fatal. Fue allí, en el corazón mismo del jardín, donde la historia dio un giro. La historia de Adán y Eva nunca volvería a ser la misma. La inocencia, como una paloma asustada, alzó el vuelo. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Hay momentos clave en la historia de la humanidad y este es uno de ellos. Allí, en la intimidad del jardín del Edén, cuando todo parecía perfecto, una voz se alzó desde las sombras. Era la voz de la serpiente. No era estridente ni aterradora. No, era sutil, astuta, casi familiar. Y fue en esa dulzura engañosa donde la trampa se tendió. Eva paseaba entre los árboles, admirando el fruto prohibido del cual Dios les había ordenado no comer. Ella conocía la orden. Adán también. Pero ese día, la serpiente le hizo una pregunta. ¿De veras dijo Dios? Y la duda se instaló. Como una gota de tinta en agua clara, la confusión se propagó. Un susurro se convirtió en decisión. Contempló el fruto. Era hermoso, apetitoso, misterioso. El conocimiento, el progreso, la comprensión del bien y del mal. Todo brillaba como una promesa. No morirás, decía la serpiente, serás como Dios. Esa mentira envuelta en seducción hizo tambalear la fe, y el gesto se concretó. Eva mordió, y ese gesto cambió la historia. Le dio a Adán, quien también comió, sin hacer preguntas. Así fue como el pecado entró en el mundo. No fue una simple desobediencia, fue una ruptura. Una traición al amor, un deseo de bastarse a sí mismos, de liberarse de la autoridad divina. El corazón se oscureció. Entonces sus ojos se abrieron, pero no para ver como Dios, no, para ver su propia desnudez, para sentir vergüenza, para temer. El vínculo de intimidad con Dios se rompió. El silencio cayó sobre el Edén como un juicio, y la brisa de la tarde se convirtió en un aliento de confrontación.
Dios llamó: «Adán, ¿dónde estás?». No era una pregunta de ubicación, sino de posición espiritual. El hombre que antes vivía en paz, ahora se escondía. El miedo lo había invadido. Dios sabía lo que había pasado, y aún así dejó espacio para la confesión. Fue Eva quien habló: «La serpiente me engañó». El juicio de Dios fue inmediato pero justo. A la serpiente, él dijo: «Te arrastrarás sobre tu vientre, pondré enemistad entre ti y la mujer». A Eva le anunció dolores y sumisión. A Adán, el trabajo, el sudor, la tierra maldita. Toda la creación suspiró con ellos. La creación fue alterada, el equilibrio roto. Desde ese momento, el progreso estaría marcado por el orgullo, el trabajo por el cansancio, el conocimiento por la vanidad. Y aún así, incluso dentro de la sentencia, Dios sembró la esperanza. Habló de un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, un acto de redención futura, una justicia por venir, una alianza aún posible. Expulsados del jardín, Adán y Eva conocieron la vida fuera del Edén, la lluvia, el hambre, el sufrimiento. Vieron nacer la corrupción en los corazones, y la sangre fue derramada por primera vez. Sus hijos, Caín y Abel, marcarían esta nueva humanidad con violencia y celos. La caída continuaba. Ya no era un mundo sin muerte. La longevidad ya no bastaba para contener la decadencia moral. Incluso quienes vivían 930 años como Adán o 969 años como Matusalén, veían la tierra convertirse en un campo de ruinas espirituales. El fruto prohibido había abierto una puerta y el mal se colaba sin restricciones. El mundo se transformaba, y no en buena dirección. La civilización antediluviana echaba raíces, exploraba la tecnología, la metalurgia, pero olvidaba la moral. Construía ciudades, pero se alejaba de Dios. Lo que la serpiente había comenzado en un árbol, ahora se extendía por cada familia, cada generación. Pero Dios no estaba ausente, observaba, paciente. Enviaba señales, hombres justos, advertencias. No deseaba destruir, sino restaurar. Sin embargo, el corazón del hombre se endurecía, y el mundo gritaba. Gritaba por un Salvador, incluso sin saberlo. Una lluvia se acercaba, un juicio divino se preparaba. El pecado no es simplemente un acto, es una naturaleza, un estado de separación. Se desliza en los pensamientos, se infiltra en los deseos. Y a veces, como Eva, solo lo vemos cuando ya es demasiado tarde. Por eso, Dios sigue llamando hoy. ¿Dónde estás? Ese clamor resuena en cada conciencia. A través de la caída, Dios no busca condenar, sino reconciliar. Su corazón late por la redención. El árbol del conocimiento llevó a la muerte, pero otro árbol, mucho tiempo después, se convertiría en símbolo de vida, la cruz. Allí, el vínculo sería restaurado. Allí, la justicia y el amor se encontrarían. Hoy, la serpiente aún habla. Dice: «Puedes todo sin Dios», pero el corazón sabio responde: «Sin Dios no soy nada». La caída de Adán y Eva es también la nuestra, pero su esperanza puede ser también la nuestra. Cada día es una oportunidad de volver a Dios, de renovar la alianza. Y es en ese dolor original que comienza la lenta deriva de la humanidad, una deriva marcada por el olvido de Dios, la idolatría del progreso, el auge de la violencia, hasta que la corrupción llegue a su punto máximo. Pero entonces surgirá un hombre distinto, un hombre de fe, de justicia, Noé. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Mucho antes del estruendo del diluvio, prosperaba un mundo, una civilización antediluviana llena de conocimientos, artes y progreso, emergía lentamente desde las llanuras fértiles. Los descendientes de Adán y Eva se habían multiplicado.
llenando la tierra con sus obras. No eran hombres primitivos, sino pioneros. La humanidad construía, innovaba, soñaba en grande. Descubrieron la metalurgia, forjando bronce y hierro, moldeando herramientas y armas. Se construyeron ciudades, se alzaron los primeros monumentos. Se dice que ya conocían la música, la geometría, las mediciones celestes. Su tecnología parecía avanzar más rápido que su sabiduría. El conocimiento ya no estaba guiado por la moral, sino por el orgullo. El progreso, sin Dios, se convirtió en una carrera hacia el abismo. Se celebraba el saber, pero se olvidaba su origen. Cada invento, cada logro, alejaba un poco más al hombre de su creador. El corazón se llenaba de arrogancia. Lo que debía glorificar a Dios ahora servía a la vanidad humana. En esta sociedad floreciente, algunos pretendían rivalizar con el cielo. Erigían torres, excavaban la tierra, construían templos para su propia gloria. Relatos antiguos susurran que esta época dio origen a los mitos de dioses y héroes. En realidad, eran solo hombres, corrompidos por su propia grandeza. Se habrían construido estructuras colosales, hoy olvidadas bajo arenas o aguas. Tal vez las pirámides de Egipto no sean más que sombras tardías de esas obras maestras desaparecidas. Tal vez lo que llamamos misterios arqueológicos sean las huellas de un mundo anterior a la lluvia, un mundo donde Dios había sido relegado al segundo plano. La tecnología, como una espada de doble filo, puede bendecir o destruir, y en esa antigua civilización servía a la corrupción. El hombre inventaba, pero para dominar, avanzaba, pero para elevarse por encima de Dios. El progreso ya no era un don, sino una trampa, una prisión dorada. El conocimiento, en lugar de iluminar, cegaba. El orgullo del hombre se inflaba como un globo a punto de estallar. Se despreciaban las advertencias de los sabios, se burlaban de los justos. La piedad era vista como algo anticuado. Y sin embargo, en el fondo de los corazones, crecía un vacío. Porque sin Dios, incluso la civilización más brillante cae. En medio de aquella época de esplendor, la violencia aumentaba, la justicia retrocedía, la moral se perdía. Todo era una fachada brillante que escondía una decadencia interior. El mundo parecía rico, pero el alma del hombre se desmoronaba. Y Dios observaba con dolor. Veía la obra de sus manos deformada por el pecado. Algunos creían que la longevidad les daría eternidad, pero vivir 930 o 969 años no detenía el mal del corazón. Al contrario, lo enraizaba. Matusalén vivió mucho, pero también presenció la degradación de la humanidad. El tiempo se convirtió en testigo silencioso de la caída, y la civilización antediluviana se precipitó hacia su ruina. Fue en ese contexto que aparecieron los Nefilim, gigantes, seres misteriosos. Su presencia aún alimenta especulaciones. Eran hombres poderosos, híbridos nacidos de la desobediencia celestial. Su aparición precedió la explosión de la violencia. La frontera entre lo divino y lo humano parecía difusa. Los gigantes no eran solo cuerpos enormes, encarnaban una corrupción profunda. Dominaban, oprimían, imponían, representaban el triunfo de la fuerza sobre la justicia. El mundo se convirtió en un escenario donde la verdad se extinguía y el cielo rugía. El juicio de Dios se acercaba a grandes pasos. En lugar de arrepentirse, el hombre persistía en su locura. La violencia estaba por todas partes, la moral en ruinas. Se saqueaba, se mataba, se tomaba sin escrúpulo, y cuando Dios buscaba corazones fieles, casi no hallaba ninguno. Solo había caos y sangre en la tierra, y el corazón divino sangraba. Dios no cierra los ojos ante la corrupción, no olvida la injusticia, no tolera la opresión. Y cuando la humanidad elige la autodestrucción, Él actúa con firmeza, advierte, luego juzga.
El diluvio no fue un castigo ciego, sino una purificación, una respuesta a siglos de rebelión. En las Escrituras, Dios espera, advierte por profetas, por señales, por sueños. Pero cuando el llamado es ignorado, la lluvia cae. La lluvia de 40 días y 40 noches ya estaba en el corazón de Dios. Se preparaba en silencio, porque incluso el Padre más paciente corrige cuando su amor es rechazado. Y sin embargo, en medio de ese mundo en ruinas, brillaba una luz. Un hombre, diferente, justo, íntegro, fiel. No se arrodillaba ante la corrupción, caminaba con Dios. Su nombre, Noé. A él le confiaría Dios el plan de supervivencia, el arca, la misión, y con ella, la esperanza. Porque incluso en la destrucción, Dios prepara la renovación. El fin de un mundo a menudo marca el comienzo de otro. Y no es en la tecnología ni en la grandeza humana donde se encuentra la salvación, sino en la obediencia, una fe sencilla, un trozo de madera, unos clavos, un hombre que dice sí. Lo demás se construirá. En lo profundo de los primeros capítulos del Génesis hay un pasaje que intriga, fascina y desconcierta. Habla de los Nefilim, gigantes, héroes de antaño, hombres de renombre. Es el tipo de línea que uno lee 2 veces, frunciendo el ceño. ¿Quiénes eran? Y sobre todo, ¿por qué su existencia precede por tan poco al diluvio? Su presencia marca una ruptura en la historia de la creación. Estos seres no eran fruto del azar, sino de una unión prohibida. Los hijos de Dios tomaron por esposas a las hijas de los hombres, según su elección. Esta mezcla produjo seres de una potencia y estatura fuera de lo común, pero también una corrupción acelerada. La Biblia es sobria, casi silenciosa al respecto, pero lo poco que dice basta para despertar interrogantes. Encarnaban estos Nefilim el pecado supremo, representaban una intrusión en el orden divino. Su existencia parece precipitar el juicio. En su tiempo, la moral se apaga, la violencia explota. ¿Coincidencia? Poco probable. Algunos creen que estos hijos de Dios eran ángeles caídos. Otros piensan que eran una línea humana impía. Lo que es seguro es que los gigantes no eran benignos. Dominaban, imponían, asombraban. Eran el fruto de un conocimiento pervertido, una tecnología celestial desviada, el cielo mezclado con la carne. Los relatos extrabíblicos hablan de enseñanzas dadas a los hombres por estas entidades: arte de la guerra, metalurgia, manipulación genética, conocimientos avanzados, pero mal utilizados. El progreso, sin moral, se convertía en veneno. Estos gigantes no eran simplemente altos, encarnaban la mezcla prohibida entre cielo y tierra. Imagina vivir en una época donde seres titánicos deambulan entre los hombres, donde la justicia se dicta por la fuerza, la paz es aplastada por el miedo. Los Nefilim inspiran terror, pero también admiración de las masas. Se cantan sus hazañas, se erigen estatuas, pero Dios ve más allá, ve la caída. Estos héroes eran en realidad sembradores de una decadencia acelerada. Su presencia intensifica la corrupción de la tierra. La humanidad, en vez de buscar la santidad, busca el poder. La fuerza se convierte en la nueva divinidad. Los más débiles son aplastados. La voz de los justos se silencia. La moral se derrumba. No es casualidad que la aparición de los Nefilim preceda al juicio divino. Es como si su llegada marcara un límite cruzado. La humanidad no solo era pecadora, se había vuelto un laboratorio del caos. Dios vio que toda carne había corrompido su camino. El veredicto estaba cerca. El vínculo entre los Nefilim y la decadencia moral es inseparable. Su fuerza no inspiró justicia, sino dominación. Sus hazañas no glorificaron a Dios, sino al hombre. La tierra, en lugar de portar vida, portaba violencia, y el corazón de Dios se llenó de tristeza. Dios no fue sorprendido ni impotente.
pero permitió que ocurriera, porque el amor siempre deja espacio para la elección, incluso cuando esa elección lleva a la destrucción. Y cuando la humanidad eligió a los gigantes en lugar de a Dios, los frutos fueron amargos. Un mundo construido sobre el poder se derrumba por su propia debilidad. Lo que pocos saben es que incluso después del diluvio, los gigantes reaparecen. Durante la entrada en Canaán, Moisés y Josué todavía enfrentan a los Anakim, los Refaim, hombres de estatura imponente. Prueba de que la semilla corrompida sobrevivió de una forma u otra. La lucha contra la corrupción, por tanto, sigue vigente. Hoy en día, tal vez los Nefilim aún existan, no en forma física, sino en los sistemas, en las ideologías que glorifican la fuerza sin moral, en las élites que olvidan la justicia, en una tecnología sin conciencia. Sí, los gigantes modernos no miden 3 metros, pero arrasan con todo a su paso, y frente a estos gigantes, Dios sigue buscando a los Noé, hombres y mujeres que caminen rectos, que no se dejen seducir, que construyan su arca interior a pesar de las burlas. Frente a los gigantes, la fe sigue siendo la única respuesta válida, la justicia, el único escudo, la obediencia, el único arma eficaz. Los Nefilim nos recuerdan que la grandeza no vale nada sin humildad, que el conocimiento sin moral es peligroso, que la fuerza mal dirigida siempre se vuelve contra sí misma y que la historia se repite si olvidamos sus lecciones. Lo que fue puede volver a ser si no abrimos los ojos. Frente a este misterio, Dios no nos pide entenderlo todo, sino confiar en Él, estar atentos, no confundir héroes con santos y, sobre todo, no dejarnos seducir por lo que brilla, pero mata. La paloma de la paz solo vuela donde el orgullo ha sido vencido, y mientras los gigantes llenaban la tierra, Dios buscaba un corazón fiel. Encontró uno, humilde, silencioso, pero firme: Noé. Mientras los Nefilim dominaban, Noé construía. Mientras el mundo celebraba la corrupción, Noé obedecía. Así nació el arca, y con ella la esperanza. La tierra estaba llena de vida. Los hombres vivían siglos enteros, 930 años para Adán, 969 para Matusalén, y esa longevidad les daba tiempo para lograr grandes cosas. Pero esa bendición se convirtió en una trampa, porque cuanto más pasaban los días, más se alejaba el corazón del hombre de Dios. Lo que era puro se volvió corrupto. La abundancia engendró orgullo, la prosperidad, arrogancia. Las ciudades florecían, las familias crecían, pero la moralidad se desplomaba. El hombre olvidó a su Creador para adorar la obra de sus propias manos. Construía civilizaciones, pero olvidaba la alianza. El bien y el mal se confundían. La injusticia se convertía en ley. No era solo un error aislado, era toda una sociedad, una cultura profundamente arraigada en la decadencia. El pecado, que había comenzado con un fruto prohibido, se transformó en un río de violencia. El hombre, en lugar de gobernar la tierra con justicia, la llenaba de sangre. Cada generación, peor que la anterior. Los Nefilim aún recorrían los campos. La corrupción se extendía por todos los ámbitos. Ya no era simplemente desobediencia, sino perversión del plan divino. Prácticas vergonzosas, alianzas torcidas, leyes inicuas reinaban. La justicia, como un viajero, había abandonado las calles. Y Dios observaba. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dice Génesis 6. Ese versículo marca una fractura. El mundo anterior ya no existía. El progreso se había convertido en herramienta de destrucción. La creación misma, herida, suspiraba. La tecnología, la metalurgia, la inteligencia, nada de eso podía salvar a la humanidad. Lo que Dios había creado como bueno, el hombre lo había vuelto contra sí mismo.
La tierra estaba maldita, las relaciones rotas. El corazón del hombre ya no estaba lleno de luz, sino de tinieblas. Ya no buscaba a Dios, sino el poder. Ya no pedía perdón, sino que exigía su independencia. Y Dios se entristeció. Sí, el corazón de Dios fue herido. Se lamentó de haber creado al hombre, no porque hubiera fallado, sino porque el hombre rechazaba su amor. El eco de la serpiente aún resonaba en las mentes humanas. Serás como Dios. Y esa mentira, convertida en cimiento, condujo a la caída total. La tierra, dice la Escritura, estaba llena de violencia. Esa palabra, en hebreo, designa un caos moral, una brutalidad generalizada. Los fuertes oprimían a los débiles. Las leyes favorecían a los poderosos. La compasión era vista como debilidad. Ya no había arco iris, ni paloma, ni alianza, solo sangre, miedo y pecado. Entonces Dios habló, decidió purificar la tierra, no por venganza, sino por justicia. El juicio no venía del capricho, sino del corazón herido de un padre. No es la destrucción lo que es cruel, sino el rechazo obstinado de la gracia. Porque Dios había advertido, exhortado, esperado, pero la humanidad deseaba su ruina. Imagina un mundo donde nadie ora, donde las risas esconden el vacío, donde la violencia es normal, donde el amor es raro. Ese mundo era ese, una civilización brillante por fuera, pero podrida por dentro. Y Dios dijo, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. Incluso los niños nacían ya en esa cultura del mal. No tenían tiempo de conocer la luz. Crecían en la mentira, en el odio, en la pérdida de valores. La transmisión espiritual había sido interrumpida. No había modelos, no había altares, solo el ruido de martillos construyendo su propia caída. Pero en medio de esa oscuridad, un hombre se levantó, Noé, un hombre justo, íntegro, que caminaba con Dios. Vivía en el mismo mundo, veía las mismas cosas, pero hacía otras elecciones. Rechazaba la corrupción, condenaba la violencia. Su corazón aún latía por el cielo, y Dios lo notó. Noé no era perfecto, pero era fiel. Escuchaba la voz de Dios cuando todos se reían, criaba a sus hijos en el temor del Señor, trabajaba con honestidad, oraba. En un mundo sin oración, eso bastaba para ser notado. Dios le dijo, construye un arca. La corrupción llamaba al juicio, pero la fe llamaba a la misericordia. Dios eligió a Noé para portar la esperanza. El plan no era aniquilar todo, sino comenzar de nuevo, purificar, preservar lo que aún era bueno. El arca sería la cuna de un nuevo mundo. Pero antes había que enfrentar la lluvia. Y mientras las multitudes se perdían en sus pasiones, Noé martillaba. Cada clavo, una predicación. Cada tabla, un llamado al arrepentimiento. Pero nadie escuchaba. Se burlaban de él. Lo llamaban loco. Y sin embargo, él perseveraba. Porque sabía, creía, obedecía. La tierra pronto sería tragada. 40 días de lluvia, 150 días de deriva. Un mundo iba a morir, pero otro iba a nacer. Y en medio del estruendo de las aguas, solo un santuario flotaría, el arca. Un único refugio frente a la destrucción, un único camino hacia la salvación. Y Noé, solo contra todos, entraría con su familia. Entre los susurros de una tierra rota, una voz clara se alzó. No era la de las multitudes ni la de los reyes. Era la voz de Dios, dirigiéndose a un solo hombre, Noé. Un hombre sencillo, trabajador, pero justo. Un hombre cuyo corazón en medio de la corrupción seguía orientado hacia el cielo. Dios le habló directamente. Construye un arca. No una barca, no un refugio. Un arca, algo enorme, desproporcionado. Una locura ante los ojos de los demás. Pero Noé no dudó. Escuchó y obedeció. Mientras todos reían, él se puso manos a la obra.
porque sabía que esa misión venía del Altísimo. El plan divino era claro, preciso, medido, codos, niveles, madera de gofer. Todo estaba pensado. Dios no le pidió improvisar, sino seguir fielmente. Y Noé, sin ser carpintero de oficio, se convirtió en constructor de salvación. Cada viga se volvía una profecía tangible. Cada clavo un testimonio de fe. Los vecinos se acercaban curiosos, luego burlones. Un barco, aquí, sin un río, ¿y para qué? Noé respondía, el juicio viene. Y ellos reían aún más fuerte. Pero él no se debilitaba, seguía martillando, serruchando, orando, porque Dios seguía hablando y Noé seguía escuchando. Su familia también participaba. No era un proyecto individual, sino una misión colectiva. Sus hijos, sus nueras, su esposa, todos implicados, todos unidos alrededor de esa visión celestial. No eran perfectos, pero creían, y su obediencia silenciosa se convertía en un acto profético. Pasaban los años y el arca tomaba forma, primero un esqueleto, luego una estructura, después un refugio. Cada día una tabla nueva, cada noche una oración de gratitud. Porque a pesar de la hostilidad del mundo, Dios proveía, daba fuerza, sabiduría, resistencia y sobre todo renovaba la esperanza. Imagina los días en que Noé dudaba, cuando le temblaban las manos, cuando faltaba madera, cuando el cansancio se acumulaba, pero en esos momentos levantaba los ojos al cielo y recordaba, Dios me habló. Esa convicción bastaba. Lo sostenía, lo anclaba más fuerte que los cimientos de su arca. Dios no le prometió aplausos, no le evitó las críticas, pero le prometió estar con él, y eso bastaba. Cada clavo que clavaba era un acto de fe, cada viga colocada, una respuesta a la duda. Noé no construía solo un navío, construía un testimonio. Mientras construía, predicaba, no con micrófono, no desde un escenario, sino con su vida. Su trabajo era su voz, su obediencia, su predicación. Le decía al mundo, Dios juzga, pero también salva. Y nadie quería escucharlo. Sin embargo, la paloma ya volaba en el pensamiento de Dios. Noé era la imagen viva de la justicia. No porque fuera perfecto, sino porque caminaba con Dios. Hacía lo correcto, incluso cuando no ganaba nada, incluso cuando costaba, y por eso Dios lo eligió. Había hallado gracia, una gracia que se convertiría en refugio. Construir el arca no fue una hazaña de un solo día, fue la obra de toda una vida, una fidelidad diaria, una constancia inquebrantable. Cada mañana retomaba la obra, cada noche elevaba su corazón en gratitud, porque sabía que el tiempo apremiaba, que la lluvia vendría, que el mundo iba a cambiar, y mientras tanto, la civilización antediluviana se entregaba a la corrupción. Los gigantes, la violencia, el orgullo, todo eso crecía. El contraste era abrumador. De un lado, la locura. Del otro, una familia construyendo un arca en medio del desierto, un arca invisible a ojos espiritualmente ciegos. Entonces, un día, la voz de Dios resonó otra vez. Noé entra en el arca. Los animales llegaban, guiados por una mano invisible. De dos en dos, entraban. Era la señal. El momento había llegado. La puerta se cerraría pronto. Noé miró una última vez ese mundo. Y entró. La lluvia aún no comenzaba, pero el cielo estaba pesado, cargado, y cuando Dios cerró la puerta del arca, fue la confirmación. Noé ya no era un loco, era un profeta, y el arca, antes objeto de burlas, se convirtió en la única esperanza de supervivencia. El refugio ante el juicio. Durante décadas, Noé había martillado, predicado, advertido, había sido fiel, y ahora vería cumplirse lo que Dios había anunciado. El cielo se abrió, cayeron las primeras gotas. Luego la lluvia se desató, violenta, implacable, y en medio del estruendo
Flotaba un arca, el arca de la obediencia. Las primeras gotas cayeron como lágrimas del cielo. Al principio la gente no se preocupó. Es una lluvia pasajera, decían, pero no se detenía. Y pronto ese murmullo se convirtió en un rugido. El cielo se abrió y el abismo se desató. La profecía de Noé cobraba vida. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia golpeó sin descanso. Los ríos se desbordaron. Las montañas desaparecieron. Cada gota era una prueba del juicio. Aquellos que se habían reído golpeaban ahora la puerta del arca. Pero ya era demasiado tarde. La puerta que Dios había cerrado, nadie podía abrirla. La civilización antediluviana, tan orgullosa, fue engullida. Los palacios, las torres, las estatuas, nada resistió. Todo lo que el hombre había construido sin Dios fue arrasado. La tecnología, la metalurgia, los avances, inútiles frente al poder de las aguas. El suelo se desvanecía y el cielo lloraba. Dentro del arca reinaba un silencio pesado. Noé y su familia escuchaban las olas, los gritos lejanos, la madera crujir. Cada día oraban, cada noche esperaban. El diluvio era una purificación, una ruptura, un reinicio anunciado. El mundo antiguo se desvanecía. El arca no era una prisión, sino un santuario. Flotando sobre un océano de muerte, portaba la vida. De dos en dos, los animales respiraban en paz. Noé enseñaba a sus hijos paciencia, fe, justicia. Dios los había elegido, no por su fuerza, sino por su obediencia. El agua cubrió la tierra durante 150 días. No quedaba rastro de lo que fue. No había retorno posible, solo espera. Cada amanecer se parecía al anterior, pero Dios no se había olvidado de Noé. Lo recordaba, lo cuidaba. La destrucción era solo un preludio para la restauración, y de repente el viento sopló. No un viento de tormenta, sino de calma, de cambio. Las aguas empezaron a descender. El cielo recuperó su claridad. Un nuevo aliento recorrió la tierra. Y un día el arca se detuvo. Se posó sobre el monte Ararat. El suelo, por fin, reapareció. Noé abrió una ventana. Envió un cuervo, luego una paloma. Esta regresó primero con las alas vacías. Luego, días después, trajo una hoja de olivo, una señal, una esperanza. El mundo comenzaba a renacer. Dios preparaba un nuevo comienzo. Pero Noé esperó aún más. No salió sin la orden de Dios. La paciencia de un justo es, a menudo, prueba de su fe. Entonces Dios habló: «Sal del arca tú y tu familia». Y Noé salió, con los pies sobre una tierra lavada. El silencio del mundo nuevo acogió sus primeros pasos. No buscó construir una casa. Construyó primero un altar. Allí ofreció sacrificios. Dio gracias a Dios, con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Estaban vivos, salvados, testigos de una justicia, pero también de una inmensa misericordia. Dios aceptó la ofrenda y dio una promesa: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre». Era una alianza, un compromiso, y para sellar ese pacto, Dios colgó un símbolo en el cielo, un arco iris, colorido, vibrante, luminoso, un recordatorio eterno de su fidelidad. El cielo ya no lloraba, sonreía. El arco iris brillaba sobre el arca, sobre Noé, sobre su familia. Estaban allí, sobre una tierra aún húmeda, pero llena de potencial. Ya no era el mundo de antes, pero era un mundo con esperanza, un nuevo comienzo. Dios bendijo a Noé y a sus hijos: «Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra». La vida retomaba su curso. Los árboles volvían a brotar, los ríos corrían de nuevo, los animales se dispersaban, libres, y la voz de Dios permanecía grabada en el corazón de los sobrevivientes. Noé enseñó a sus descendientes las lecciones del diluvio. No vivan sin Dios. Hablaba del pecado, de la corrupción, de la caída,
pero también de la redención, de la salvación, de la alianza. El arca no era un monumento, sino un mensaje, un testimonio viviente. Mientras el mundo volvía a poblarse, la memoria del diluvio persistía. Las historias se transmitían de padre a hijo, los relatos del juicio y de la salvación. Pero lentamente, la humanidad volvería a olvidar, a alejarse, a construir sin fundamento. Y pronto nacería un nuevo desafío espiritual. Porque incluso después de un milagro así, el corazón del hombre es inestable. Y mientras la humanidad se unía, hablaba una sola lengua, decidió construir una torre hacia el cielo, una torre de gloria humana. El nombre de Dios volvía a ser eclipsado. Cuando el arca se detuvo en el monte Ararat, reinó el silencio. Un silencio sagrado, cargado de sentido. No era el vacío del final, sino la paz de un nuevo comienzo. El mundo había sido arrasado, purificado, y allí, sobre esa montaña, descansaba el arca, símbolo viviente de la gracia de Dios. Noé abrió con cautela la ventana. El viento había secado la tierra. La lluvia no era más que un recuerdo grabado en el corazón. Soltó una paloma, y cuando ésta regresó con una hoja de olivo, una chispa de esperanza brilló en los ojos de todos. La vida volvía a echar raíces. Dios habló a Noé: «Sal del arca tú y tu familia». Noé obedeció. Puso pie en la tierra con reverencia, como si pisara tierra santa. Ya no era la misma tierra de antes, había conocido el juicio y ahora recibía la misericordia. Su primer gesto no fue construir una casa, fue levantar un altar, no para pedir, sino para agradecer. Ofreció un sacrificio, aroma de reconocimiento, clamor silencioso de gratitud. Noé no buscaba negociar, adoraba, porque sabía que solo habían sobrevivido por la bondad de Dios. Dios aceptó la ofrenda y respondió con una promesa: «No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Mientras dure la tierra, no cesarán las estaciones». Una alianza clara, profunda, irrevocable. Y para grabarla en el cielo, Dios desplegó el arco iris. Ese arco no era solo un fenómeno luminoso, era una señal divina. Suspendido entre el cielo y la tierra, unía la justicia con la misericordia. Dios no había renunciado a la humanidad. Escogía esperar con ella, reconstruir con ella, caminar con ella. Noé y los suyos comenzaron a repoblar la tierra. Sem, Cam y Jafet se convirtieron en las raíces de nuevos pueblos. Una nueva civilización tomaba forma. El mundo se renovaba, pero aún portaba la memoria del diluvio. Una memoria viva, transmitida de generación en generación. Dios dio leyes. Recordó que la vida es sagrada, que la sangre representa el alma. Invitó al hombre a la responsabilidad. No era un regreso al Edén, sino un avance hacia una fe más madura. El progreso, esta vez, debía ir de la mano de la moralidad. Noé, como patriarca, enseñaba a sus hijos. Hablaba del fruto prohibido, del pecado, del juicio, pero también de la salvación. El arca se convirtió en un símbolo transmitido oralmente con solemnidad. Encarnaba la protección divina, el refugio ofrecido a los que caminan en justicia. Los animales se dispersaron, los ríos retomaron su curso, las colinas reverdecieron. El mundo se cubría nuevamente de vida. Cada gota de lluvia desde ese día recordaba el juicio pasado, y cada rayo de sol sobre el arco iris, la alianza presente. Dios seguía allí. El monte Ararat, fijo en la historia, permaneció para siempre como un pilar de la memoria, no para idolatrar un lugar, sino para recordar un acto. Dios había juzgado, pero sobre todo había preservado, y por medio de Noé había restaurado el orden. El mundo había recibido una segunda oportunidad. La paloma, desde entonces, fue más que un ave.
representó la paz recuperada, el fin de la tormenta. Fue la mensajera del cielo, embajadora de la reconciliación. En su simplicidad portaba la fuerza de la promesa de Dios, y a través de ella el mundo supo que podía volver a tener esperanza. El corazón del hombre seguía siendo frágil, sí, pero Dios había jurado no borrar todo otra vez. Se había comprometido a acompañar, guiar, corregir sin destruir. El libre albedrío permanecía, pero también la presencia divina. La historia de la humanidad podía continuar, esta vez con la mirada puesta en el cielo, y en cada gota de lluvia desde aquel día permanece el recuerdo del diluvio, no como amenaza, sino como un llamado a la fidelidad. En cada amanecer, Dios renueva silenciosamente su alianza, y el hombre cada mañana puede elegir caminar en su luz. Este nuevo mundo no era perfecto, aún contenía las fallas de la humanidad antigua, pero también llevaba los gérmenes de una fe restaurada, y Dios, fiel a su palabra, acompañó cada paso de esa reconstrucción, porque su justicia, teñida de misericordia, nunca falla. Así, la historia de Noé termina como comenzó, con una caminata en obediencia, bajo la mirada de Dios. Y en el cielo, el arco iris recuerda para siempre que incluso después del juicio, siempre hay lugar para la gracia. Ahora que conoces cómo era el mundo antes del diluvio, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Ignorarás los avisos como lo hizo aquella generación, o caminarás con Dios como Noé? Este mensaje no es solo historia, es un llamado a despertar espiritualmente. Medita, ora, busca al Señor con todo tu corazón. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu alma, y si este contenido transformó tu forma de ver la Biblia. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje de fe y revelación. Si el juicio de Dios cambió el mundo con un diluvio, imagina lo que ocurrió cuando un simple soldado miró a los ojos al Hijo de Dios crucificado. ¿Qué destino tuvo el hombre que perforó a Jesús? Lo que le sucedió te sorprenderá.